El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Tiene un símbolo, un significado especial celebrar la dedicación de esta basílica. Primero como sede del Papa, como si habláramos de catedral, la sede del obispo. Y se celebra esta fiesta porque viene a ser signo de unidad de toda la Iglesia, como el Papa es signo de unidad en toda la Iglesia. La Iglesia como casa, como construcción, como lugar donde habita Dios. Este pasaje del Evangelio que escuchamos, en el que dice el apóstol San Juan, que cuando llegaba la Pascua Jesús fue a Jerusalén y vio en el templo a los vendedores. Todo eso era algo normal para los judíos. ¿Por qué era normal? Porque se ofrecían toda clase de sacrificios a Dios. Y entonces por eso había la vendimia de animales ahí. Pero cuando nosotros nos quedamos solo con que Jesús expulsó a los vendedores del templo y les dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, no podemos quedarnos y fijarnos solamente de manera literal lo que se está diciendo, porque Jesús va más allá de lo que está diciendo la letra del apóstol. Jesús va a hablar del templo, que es el propio cuerpo, y San Pablo nos dirá: ustedes son templos del Espíritu. Y a Jesús le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Y los demonios también hablaron en el Evangelio. Sí. Ya sea que has venido, le dicen, has venido a destruirnos. Y Jesús manda con autoridad: cállate y sal de él. Y les hace violencia para expulsarlos. Entonces se trata de la purificación del templo no como una construcción material. Podemos pensar hoy con cuánta violencia tendría que entrar Jesús en nuestra vida. ¿Qué tendría que expulsar de nosotros? ¿Qué tendría que purificar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón? ¿Qué tendría que expulsar? ¿En qué está nuestro corazón? ¿En qué están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos? Quiten todo de aquí, nos diría hoy.
Quiten todo del cuerpo, todo eso que impide que habite Dios, pues son templos vivos de Dios. Somos templos vivos de Dios. Así es que hoy tendríamos que pensar nosotros, ¿verdad? La autoridad con que Jesús tendría que entrar en mi vida para expulsar aquello que impide que Dios habite ahí. Entonces no es solamente pensar en que Jesús expulsó del templo a los vendedores y hoy en la iglesia venden todo. Parece que el mismo Jesús hoy entraría con la autoridad para expulsar. Tendremos que entender bien todo el contexto, pero sobre todo el por qué Jesús actúa de esta manera y ver que el verdadero sentido es purificar al hombre, purificar la iglesia que no son piedras materiales. Por eso San Pablo también dice, somos piedras vivas en la construcción del templo de Dios. Y la iglesia se va edificando día a día. Nosotros vamos siendo parte de la iglesia día a día. Si hacemos la comparación en la construcción, cuando un albañil, por ejemplo, está construyendo y está poniendo los cimientos, pues no toma las piedras y así como van las pone, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Arreglar las piedras para que queden bien en el cimiento. Entre ellos le llaman rostrear la piedra, sacarle rostro a la piedra, si va a quedar donde se vea. La piedra que es enterrada, pues la avientan y ahí se queda enterrada en el cimiento, parece que no se ve. Cristo es el cimiento que parece que no se ve. Es la base de todo y sobre el cimiento van las demás, pero hay que sacarle rostro, que queden bien en la construcción. A ver cómo nosotros vamos dando ese rostro, y que tiene que ser el rostro de Cristo. ¿Cómo vamos manifestando el rostro de Cristo para ser parte en la construcción de su iglesia? ¿Qué tendríamos que expulsar de nuestra vida? ¿Qué tendríamos que sacar de nuestra vida? Dice Jesús en el Evangelio, la han convertido en cueva de ladrones. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? Y entonces también vamos a decir, pues mi vida también parece una cueva de ladrones. Tantas cosas que entran en mí, tantas cosas que digo, que pienso, que hago. Y soy parte de la iglesia, soy bautizado, piedra viva, pero que necesita ser rostreada, tener un rostro. Pues hoy pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de purificarnos también para ser parte en la construcción de su iglesia. No solo llamarnos, sino ser parte de esta construcción, de la casa donde habita Dios. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.